Bienvenidos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. El Escarabajador es nuestro canal. Aquí estamos otra vez. Vamos a iniciar un ciclo de 3 videos sobre un tema que consideramos muy importante en el campo de el bienestar psicofísico. El título y el tema de este video es Más allá del pensamiento. Vamos a hacer otro video también que se va a titular y va a tratar de ir más allá de las emociones. Y vamos a hacer un tercer video, como una trinidad, que se va a llamar Más allá de las sensaciones. Bueno, más allá del pensamiento. ¿Por qué consideramos que es una cuestión vital ir más allá del pensamiento? ¿Y por qué es un verdadero problema si no lo logramos? ¿Por qué es un verdadero problema para nuestra vida si no logramos ir más allá de las emociones? ¿Y por qué es un verdadero problema si no logramos ir más allá de las sensaciones? Quizás vos pienses que estamos locos al hablar de esto y que esto es un imposible. Es un imposible concebirnos a nosotros mismos más allá de las emociones, más allá de los pensamientos y más allá de los pensamientos. Vamos a ir lento en esta parte para que vos pienses y veas las objeciones que te van apareciendo con esta idea, que nosotros creemos que es una idea que, observando la reacción que despierta en nosotros, nos puede llevar más allá del pensamiento, más allá de las emociones y más allá de las sensaciones. Bueno, vamos a explicarte qué es la conciencia, o mejor dicho, qué no es la conciencia. Desde muy pequeños, que nacemos esenciales, el bebé en los primeros meses, hasta el año, 2 años, hoy, muy rápidamente, contaminado por las influencias externas violentísimas que se le imponen a su conciencia, tiene en esos primeros tiempos una experiencia y una vivencia, consideramos nosotros, y todas las enseñanzas metafísicas de todos los tiempos como el budismo, la psicología de Jung, que ha estudiado mucho la psicología infantil, tiene una conciencia más pura, donde los pensamientos, las emociones y las sensaciones no han ocupado todavía todo su espacio mental. ¿Puede el ser humano, y en relación a qué es la conciencia, puede el ser humano estar más allá del pensamiento? ¿Puede realmente el ser humano parar los pensamientos? Sí y no. Esto es muy zen, parece un koan. Queremos que vayas pensando con nosotros, pero no nos vomites, no nos repitas todo lo que has visto en todos los videos. Queremos reflexionar juntos ahora, queremos indagar sobre este tema, juntos. Pensalo bien. ¿Puede la conciencia, podemos nosotros parar los pensamientos? Y si paramos los pensamientos, ¿no es eso otro pensamiento? La cuestión es compleja, porque tenemos que ver si la conciencia humana, los budistas hablan de sunyata, ¿no? Del vacío pleno. La conciencia humana es los pensamientos, es las emociones y es las sensaciones. ¿Y puede el ser humano vivir sin pensamientos, sin emociones y sin sensaciones? Desde ya que no. Acá ya empezamos a responder esta cuestión. No podemos vivir sin pensar, ni sin sentir emociones y sentimientos, y sin tener sensaciones. Esto es una imposibilidad. No estamos planteando eso nosotros. Nos faltó un adjetivo para entender esta cuestión, y aquí el lenguaje nos viene a nuestro auxilio. El lenguaje que luego tiene que transformarse en tu experiencia, en mi experiencia. Pero el lenguaje asiste en esta comprensión. Tengan en cuenta que las palabras son vehículos de algo.
son vehículos de una energía, así que son importantes también las palabras. De hecho, los conocimientos se transmiten con palabras. Veamos entonces, ir más allá del pensamiento, y el adjetivo es mecánico. Nuestra mente puede parar los pensamientos mecánicos. Faltó agregar esto. Nuestra mente puede parar los pensamientos mecánicos porque la conciencia, la mente profunda, la conciencia, no es los pensamientos, pero sí va a funcionar con una psicología humana que va a tener pensamientos, va a tener emociones y va a tener sensaciones. El gran matemático, filósofo, místico Pedro Uspensky, de origen ruso, creador del sistema del cuarto camino, junto con George Ivanovich Gurdjieff, discípulo de Gurdjieff, él explicó que la conciencia puede funcionar en diferentes niveles, que la conciencia no es el pensamiento. Vamos a ponerte acá una imagen que te pueda ayudar a entender esto. Nuestra conciencia no es lo intelectual, nuestra conciencia no es lo emocional, no es lo instintivo motriz y no es lo sexual. Pero sí, la conciencia, y esto está muy bien explicado en el budismo, con los agregados, se va rodeando, por decirlo de un modo, se va apegando, se va identificando con determinados pensamientos, determinadas emociones, etc. Hoy nos interesa ir más allá del pensamiento. Ir más allá del pensamiento es ver qué ideología vos sostenés, o qué creencia, vamos a llamarlo hoy. ¿Cuáles son tus creencias? Van a funcionar en todos los niveles, a nivel emocional y a nivel de las sensaciones también, pero hoy nos interesa desde el pensamiento. Ir más allá del pensamiento y parar la charla mecánica es ver qué pensás acerca de la vida, qué pensás acerca del amor. Empezá a notar. Te invitamos a que hagas ese ejercicio, que te des cuenta que vos ya tenés un pensamiento que realmente has elegido vos o diferentes factores sociales, ambientales, culturales, el conocimiento y la información que te ha llegado, que vos luego has tomado como propia, porque ahí la conciencia se sumerge y se confunde con los datos, con la información, y se cree que los datos y la información. Entonces, cuando hablamos de parar el diálogo interno, parar los pensamientos, nos estaríamos refiriendo a parar toda esa identificación, a volver a sacar, a volver la conciencia a su estado original y a poder lograr que la conciencia ejerza su libre albedrío y elige lo que pensar. ¿Elegís vos realmente lo que pensar? Hay que ser muy humilde en este sentido y observar si hay pensamientos que no me asaltan, que no me poseen, como unos demonios que me poseen a veces. Observalo bien. Los antiguos llamaban a estos yoes, que se expresaban como pensamientos y emociones, los demonios rojos de Set, le decían los egipcios, ¿no? El gran maestro Jesús decía legión. Gurdjieff lo llama los yoes, que son todos los contenidos de la conciencia, que no son la conciencia misma. Es como confundir el contenido del vaso con el vaso. El vaso puede contener agua limpia, agua sucia, puede tener vino, puede tener whisky, puede tener un jugo, pero el vaso no es su contenido. La mente pura, sunyata, vacío, está vacía de contenido, pero como humana, como es humana, va a experimentar a través de diferentes contenidos y va a aprender. Cuando hablamos de parar el pensamiento, hablamos de parar los pensamientos que no tienen sentido lógico. Esto va a sonar muy mal en una época donde el pensamiento tiene tan mala prensa. No se puede parar absolutamente, totalmente el pensamiento. Se puede parar un pensamiento ilógico, un pensamiento basado en doxa, en opiniones, un pensamiento ignorante. Y alguien preguntó, ¿cuál es la referencia que tengo hoy en un taller que hicimos, cómo volverse inaccesible? Que lo vamos a dar online el próximo domingo. Va a estar online disponible para todos los que estén en el extranjero. ¿Cómo preguntó, yo determinar qué pensamientos tener y cuáles abandonar?
Otra persona dijo en el taller, según lo que me haga sentir bien. Esto es relativo, le dijimos, porque a veces no has notado en tu vida que cambiás las formas de pensar y que te has dado cuenta que formas de pensar que tenías estaban erradas y estaban equivocadas. Esto puede volver a suceder si no seguís un proceso muy preciso de autoconocimiento. Podés volver a caer en muchas trampas, si no has caído ya, de identificarte con pensamientos pensando que son tuyos y con el tiempo te das cuenta que fuiste condicionado y condicionada. La clave está en ir más allá del pensamiento, adjetivo mecánico, la M acá en el gráfico, y descubrir los pensamientos verdaderos. Vamos a hacer 6 videos. El próximo video va a hablar sobre los pensamientos lógicos, los pensamientos trascendentes, los pensamientos que pueden llevarnos a la evolución. Vamos a hablar de la lógica y los pensamientos que conforman más charla mecánica, más ruido mental, más desviación, más sufrimiento y más ignorancia. Bueno, te dejamos pensando sobre todo esto. Es un video para pensar. Si te interesa, estamos haciendo en nuestra escuela talleres sobre todas estas temáticas. Estamos haciendo talleres sobre todas estas temáticas en nuestra escuela. Así que si te interesa, te podés acercar. La semana que viene, el domingo, tenemos un taller presencial de neuroplasticidad. Y luego tenemos también un taller online el domingo de cómo volverse inaccesible, que hoy lo dimos presencial aquí en nuestra escuela en Buenos Aires. Bueno, esperamos que eso te haya gustado y espera el próximo video donde vamos a hablar de los pensamientos mecánicos y los pensamientos evolutivos. Los pensamientos que nos pueden llevar a una mayor conciencia, a una mayor armonía. Este video puede servirte de complemento que lo veas con los diferentes niveles de nuestra mente. Si te gustó este video, le podés dar like, podés suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de todos los nuevos videos que vamos a estar haciendo aquí desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán del Escarabajo de Oro. También tenemos los 2 talleres este domingo, uno presencial y otro online. Desde el Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, hasta la próxima. Chao.